Los abogados de Giselle Rímolo intentan evitar a todas formas que la falsa médica sea trasladada al penal de Ezeiza para que cumpla allí la condena a 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina. Sí, los médicos, los psiquiatras han evaluado, ¿no?, durante todo el día de hoy, durante el día de ayer, también el estado de salud de Giselle Rímolo. Era impresionante realmente el despliegue policial, pero como bien recién dijimos desde el móvil, ya es inminente el traslado de la falsa médica. Lo que ordenó el tribunal es que vaya policía, va a ir policía de la provincia de Buenos Aires con un médico clínico y un médico psiquiatra para evaluar si está en condiciones de ser trasladada o no a una unidad penitenciaria. Nosotros, el planteo que hicimos en el día de ayer y hoy lo reforzamos, es que no está en condiciones, aportamos los certificados de médicos psiquiatras, de ser trasladada, y lo que solicitamos es una detención domiciliaria con control electrónico. Giselle Rímolo sufre problemas psiquiátricos y necesita una internación domiciliaria. Ese es el argumento de la defensa de la falsa médica para sostener su pedido de que no sea llevada a la cárcel. Sus médicos personales convocaron esta mañana a un perito psiquiatra para dar una segunda opinión sobre el cuadro que padece. Sobre cómo la vino, no les puedo comentar absolutamente nada, por un lado, porque está en una causa judicial aparte, pero amén de eso es un tema de secreto médico. Les cuento únicamente sobre qué se me solicita, es la duda de un cuadro, todo cuadro psiquiátrico puede tener un cuadro de organicidad es que tenga alguna cuestión neurológica. No, vuelvo a decirles, comentarles eso no puedo decir. Yo lo que pedí recién es que le hagan una resonancia para ver si el cuadro que se ve tiene algo que ver con eso. ¿Y eso pero se va a hacer acá o hay que trasladarla? Supongo si la aceptan se trasladará. En su casa de Don Torcuato entran y salen médicos, enfermeros, acompañantes terapéuticos. La explicación que da el abogado de Rímolo es que la mujer sufre un cuadro traumático que se agravó apenas se conoció la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena a 9 años de prisión. El mismo argumento que busca desesperadamente evitar el camino al penal de Ezeiza. El cuadro que ella padece, que es un cuadro de estrés postraumático, provocado después de las vejaciones que sufrió en su segunda detención, se agravó, se agudizó ese cuadro justamente por el temor a ser trasladada a una unidad penitenciaria. Entonces, tiene visitas de los médicos diarias, de sus médicos particulares, más allá del acompañamiento terapéutico que es permanente desde hace mucho tiempo. Rímolo sabe que ya no hay instancias de apelación. El fallo que la condenó a 9 años de prisión fue dictado en 2012, pero recién el año pasado fue confirmado por la Cámara de Casación. Aún entonces quedaba la chance de apelar a la Corte, pero el máximo tribunal se pronunció estos días de manera contraria a su planteo. Así las cosas, a Rímolo le restarían 7 años y medio de prisión, restando el tiempo que ya estuvo en Ezeiza. ¿Es eso o cumplir el resto de la pena en su casa? Y desde que la Corte dejó firme la sentencia, es esta última opción por la cual trabajan sus abogados. Bien, neurólogos, psiquiatras, todo tipo de médicos rodeándola. Por eso la pregunta es esta, si esto es una puesta en escena, Andrea, o realmente tiene problemas de salud mental. Bueno, esto obviamente lo van a tener que contestar los claro. médicos y no nosotros. Lo que sí es cierto y hay que destacar es que Giselle Rímolo, desde que empezaron las apelaciones, recordemos que el fallo que la condena a 9 años de prisión es de 2012 y desde entonces ella no estuvo en la cárcel porque en realidad ya había cumplido tiempo de condena antes, previo, claro. En realidad no de condena, había cumplido tiempo de prisión antes, que fue liberada por una fianza. Después ella fue apelando. La última instancia de apelación fue el año pasado, ante casación, y después vino esta apelación ante la Corte con resultados negativos para la defensa de la falsa médica. Ahora, siempre estuvo la cuestión del estrés postraumático. Estrés postraumático es un cuadro que está súper avalado en todos los libros de psiquiatría, en los manuales, y tiene que ver con alguna situación de estrés
agudo que vive una persona después de alguna situación por la que atravesó por algún trauma. Sí, ayer por lo decía, ejemplo, lo puede comentaba ser el abogado de ella. una persona que sufrió un secuestro, una persona que sufrió la muerte violenta de un ser querido, una persona que tuvo un accidente, puede tener lo que se llaman flashbacks, ¿sí? Que los psiquiatras llaman flashbacks, que son situaciones agudas que las retrotraen a ese momento del trauma agudo. Esto es una explicación no obviamente médica, es una explicación con palabras sencillas para que usted entienda qué significa estrés postraumático. Hasta ayer se decía que Giselle Rímolo padecía de estos cuadros producto de ese corto tiempo, 1 año y pico, que ella sí estuvo en Ezeiza. ¿Se acuerdan que había denunciado haber sufrido vejaciones? Pasamos la segunda vez, concretamente, que estuvo presa, había sufrido supuestas vejaciones. Esto lo decía ayer aquí mismo en diálogo con Claudio telefónicamente, su abogado Schlagel. Ahora, del estrés postraumático pasamos hoy a hablar de un brote psicótico. Bueno, probablemente tengan que ser los médicos los que digan si esto es así. No somos nosotros quienes lo vamos a plantear. Lo que sí es cierto es que suena como muy extraño que justo esto surja en los momentos en donde ya no hay mayores instancias de apelación para Giselle Rímolo y el paso por Ezeiza parece ineludible, salvo que los médicos acepten el pedido de la defensa y digan, sí, esta señora tiene un cuadro tal que amerita la continuidad de la internación domiciliaria. En este caso ya no sería internación, sino sería prisión domiciliaria.